es una incomodidad para algunos, ¿verdad? Porque en este país estamos acostumbrados a tener el aire acondicionado, pero no necesitamos aire acondicionado para rendir culto a nuestro Dios, hermanos. Amén. Si me acompañan puestos de pie, vamos a dar inicio a este servicio en este día. Le damos bienvenida a todos los que nos acompañan, tanto presentes como en línea. Y en esta tarde, si abre su Biblia o abre su teléfono o su iPad o lo que tenga de electrónico para poder leer la palabra de Dios, quería que me acompañe a Ruth, capítulo 2. Vamos a leer voy a leer del 4 al 19, hermano. Yo sé que no es la predicación, perdón, ¿verdad? Pero yo creo que para que podamos entender lo que estaba pasando en la vida de Ruth, necesitamos leer esto. Si lo tiene listo, me dice amén. Amén. ¿Estamos listos? Ay, hermano, no se oye. O soy yo el que no me oigo. ¿Están aquí o no están aquí? Eso. Amén, amén. Perdón. Ruth 2, del 4 al 19. Y dice la palabra de Dios: llegando entonces Boaz de Belén, y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. El Señor te bendiga, le respondieron ellos. Luego Boaz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemi de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué has hallado gracia? ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezca siendo yo extranjera? Versículo 11. Boaz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y como has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Versículo 13. Ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Versículo 14 dice: a la hora de comer, Boaz le dijo: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Versículo 15 y 16. Cuando se levantó para seguir espiegando, Boaz ordenó a sus criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Dejadlo para que lo recoja y no lo reprendáis. Versículo 17 y 19. Espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, eran más de 20 kilos de cebada. Los tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha, y se lo dio. Su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quien había trabajado y añadió: el hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. Hermanos, por ejemplo, aquí en el después del versículo 12 dice: Ruth había confiado en el Señor. Por tal motivo había tomado la decisión de dejar su tierra de Moab.
había declarado que el Dios de Noemi sería su Dios. Había abandonado la idolatría para confiar en el Dios vivo y verdadero. Lo que yo quiero que ahora nos llevemos, hermanos, está después del versículo 13. Ella le dijo: Señor mío, has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. ¿No se mira usted en esa historia, hermano? Nosotros no merecíamos la redención de Jesucristo. Nosotros somos extranjeros, hermanos. Y por la misericordia de Dios, Él nos ha alcanzado a nosotros. Dice Juan de que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos amarle a Él. ¿Verdad? Y otra cosa, hermano, que quiero que tome en cuenta es que Dios está en control de todo, hermanos. Si mira usted en Job 1:10 dice: ¿no le has rodeado tú de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Hermano, cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede estar tranquilo. Usted puede levantarse sin que nadie lo agobie, hermanos, porque Dios está en control de su vida. Y no va a pasar nada en nuestras vidas que no esté fuera de las manos de Cristo, hermanos. Así que nosotros confiamos en nuestro Señor y Salvador. Espero, hermano, que usted pueda leer el libro de Ruth y pueda escudriñar, y usted va a encontrar y se va a ver usted muchas veces en esa historia. Podemos ver el peregrinaje de ellas hacia Israel y podemos ver el fruto. Ahorita empieza el fruto, porque cuando ellas salieron del pueblo de Moabita, hermanos, ellas no tenían nada, se sentían solas. Y Ruth, llegando a esa tierra, hermanos, ella se sintió peor, porque ella no era israelita. A ella la miraron feo, a ella la criticaron, sí, pero la misericordia de Dios tenía un plan para su vida. Y así ese mismo plan, hermano, está vigente en nuestras vidas. Así que confiemos en nuestro Señor y veremos su mano trabajar en nuestras vidas, hermanos. Si inclina su rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta bendición tan hermosa que nos has dado. Por esta oportunidad, Padre, que nos das de poder reunirnos en este parque, Dios mío, para traer a ti nuestra alabanza, para traer a ti, Señor, toda gloria y honra. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú que bendiga a cada alma de las que están presentes, los que nos escuchan por el internet, o los amigos que están en este parque, Señor. Tú tienes un propósito, y con ese propósito tú nos has traído aquí, Padre. Te pedimos que seas tú quien hable a nuestros corazones en este día, y que recibas tú toda gloria y honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Gracias, amén y amén. Amén. Puedes darle un aplauso, Señor, donde estás, ahí en tu lugar. Amén. Qué hermoso, qué bendiciones poder estar, aunque sea en un lugar así, al aire libre. Pero qué gozo es poder venir y reunirnos y alabar al Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, una vez más. La iglesia de Cristo no es un edificio. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Amén. Hemos venido, dice este canto, a alabar al Señor, a darle gloria y honra. Ahí en tu tableta, teléfono, tienes la letra del canto. Así que estemos listos para alabar al Señor. Amén. Si nos puedes acompañar con tus palmas. Hemos venido, dile. Y hemos venido a darte gloria y honor. Y hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Y
hemos venido a darte gloria y honor. Levantamos voces y levantamos voces en adoración. Un cántico Dios, un cántico nuevo levantamos hoy a ti, Señor. Eres Dios admirable, eres Dios exaltado, y damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor, eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Vamos, y damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. ¿Cuántos hemos venido a alabar al Señor? Amén. Te honramos, Padre. Hemos venido a alabarte. Dile una vez más, hemos venido. Y hemos venido a darte gloria y honor. Y hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Y hemos venido a darte gloria y honor. Tu iglesia, oh Jesús, y levantamos voces en adoración. Un cántico Dios, un cántico nuevo levantamos hoy a ti, Señor. Eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Le damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor, eres Dios admirable, eres Dios exaltado. Le damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres, voces, eres Dios. Eso. Damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor, eres Dios admirable, eres Dios exaltado, y damos honor solo a ti, pues tuya es la gloria y toda alabanza. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, oh Dios. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Cuántos saben qué grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor, amén? Qué bendición, iglesia, qué privilegio es poder reunirnos, aunque sean esas circunstancias. Qué privilegio es poder estar juntos, la iglesia de Cristo, y adorar al Señor, amén. ¿Por qué no saludas a la persona que está detrás de tu lado, a 6 millas de distancia, pero salúdalo? Sí, ahí están todos esparcidos, pero unidos, el pueblo de Dios. Saluda, sí, dale dale ojitos. Ahora, si no tienes máscaras, ahora sí sonríele, ¿verdad? Para que te vean. Así que saludémonos los unos a los otros. Un poco estamos apartados, pero siempre unidos en Cristo Jesús. Amén. Y grandes, maravillosas son tus obras, Señor todopoderoso, y justos y verdaderos tus caminos son, Señor todopoderoso, y grandes, maravillosas son tus obras,
Señor todopoderoso y justos y verdaderos, como son tus caminos son. Señor todopoderoso, Rey de los santos, quien no te temerá, tu santo nombre glorificará, pues solo tú eres santo Dios. Las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, pues solo tú eres santo Dios. Las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán. Grandes y grandes, maravillosas son tus obras, Señor todopoderoso y justos y verdaderos tus caminos son. Señor todopoderoso y grandes, maravillosas son tus obras, Señor todopoderoso y justos y verdaderos tus caminos son. Señor todopoderoso, Rey de los santos, quien no te temerá, tu santo nombre glorificará, pues solo tú eres santo Dios. Y las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, pues solo tú eres santo Dios. Las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres santo, ya, santo, santo, eres Señor, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres digno, 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 eres Señor, tú eres digno, 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 eres Señor, Rey, Rey de los santos, quien no te temerá, tu santo nombre glorificarán, pues solo tú eres santo Dios. Las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, pues solo tú eres santo Dios. Las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, pues solo tú eres santo Dios. Y las naciones te servirán, pues solo tú eres santo Dios. Y a tu nombre se postrarán, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres santo, 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 eres Señor, tú eres santo, 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 eres Señor. Tú eres santo Dios.
Aleluya. Dale un aplauso al Señor, porque Él es santo. Si puedes, ahí en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Fíjate que hay otras religiones que en donde les toque la hora, ellos sacan ahí sus tapetes, ¿verdad? Y se arrodillan a orar a su Dios, a un Dios falso, un Dios que no vive. Qué privilegio tenemos nosotros de poder adorar al único y verdadero Dios. Aquellos no tienen vergüenza de donde estén, rendir esa adoración a ese Dios falso. Sin embargo, nosotros que adoramos a un Dios vivo y verdadero, no hay nada en este mundo, nada que nos detenga de poder alabar y adorar a Dios. Amén. Él es el creador de nuestras vidas. Él es el creador de todo el universo. Y quiero que medites en la letra de este canto. Al estar aquí afuera, adoremos al Dios de toda creación y al autor de nuestra salvación. Eres tú el creador del universo. Eres tú el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra el estrado de tus pies. Eres tú el creador del universo. Eres tú el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra el estrado de tus pies. Toda la tierra te adorará, y las naciones a ti te cantarán. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso. Te adoramos, te exaltamos. Dile, eres tú el creador del universo. Eres tú el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra el estrado de tus pies. Toda la tierra te adorará, y las naciones a ti te cantarán. Y eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Y eres glorioso, Dios poderoso. Te adoramos, te exaltamos. Y eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Y eres glorioso, Dios poderoso. Te adoramos, te exaltamos. Eres glorioso.
eres glorioso. Oh Jesús, oh Dios, te adoramos y te exaltamos. Eres glorioso, tú eres hermoso, maravilloso, oh Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos. Te glorificamos, oh Dios, por tus bondades, por tu gracia, Dios, por todas tus maravillas, por tu poder, oh Dios. Te exaltamos, Padre. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos. ¿Por qué no le dices en tus propias palabras lo que significa Cristo para tu vida? ¿Qué significa Dios en tu vida? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Días que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, ponga atención, sino para vosotros. No para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor antes de continuar en la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar ante tu presencia, de poder abrir tu palabra con toda libertad, de poder estudiarla, Señor, de poder conocerte más a través de ella. Qué privilegio, oh Dios, es el que tenemos de poder conocerte a través de la revelada Escritura de Cristo, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos, Padre, la palabra de Dios revelada a nosotros. Bendícenos en esta tarde. Gracias por tu gracia, Señor, que está sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame comenzar con una pregunta, iglesia. ¿Cuántos reconocemos que es un privilegio ser cristianos? ¿Sí? ¿Cuántos creen que todavía es un privilegio poder congregarnos? Aunque sea de esta manera, aunque sea bajo el sol. Amén. ¿Sí? ¿Será un privilegio ser llamados hijos de Dios? ¿Será un privilegio haber sido hechos parte de la familia de Dios? ¿Sí? Todo eso es un privilegio. Pero déjame darte una realidad. Muchas veces solo reconocemos o somos conscientes de este privilegio cuando nos hacemos esos tipos de preguntas, o cuando nos detenemos para hacer conciencia de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque déjame decirte que una cosa es tener conciencia de este privilegio y otra cosa es vivir conscientes del privilegio que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque dentro de unas horas, cuando acabemos la reunión, cuando vaya a regresar a casa, cuando salgas de este parque, las cosas van a cambiar. Las circunstancias van a cambiar. Tus hijos te van a hacer enojar. Tu esposo te va a hacer enojar. Tu esposa te va a hacer enojar. La carpa se te va a romper, no sé, ¿verdad?
La silla se te va a romper, no sé. O de repente al estar bajo el sol te vas a sentir mal. Las cosas van a cambiar, ¿sí o no? Y quizás conforme los días avancen, conforme las actividades cambien, conforme los problemas surjan, entonces podemos llegar poco a poco a perder esa activa conciencia de este privilegio que gozamos de vivir en Cristo. Y esa pérdida de conciencia nos puede llegar o llevar a desvalorizar ese privilegio, ¿sí? Ese cambio de conciencia, ese deslieve de conciencia nos puede llevar a veces a desvalorizar este privilegio. ¿Y qué sucede? Que con esa pérdida de conciencia, como consecuencia influye nuestra manera de vivir. Y comenzamos a actuar y a decidir las cosas, pero ya sin la activa conciencia de que es un privilegio, sin la activa conciencia de que es un privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Las cosas cambian. Por eso una cosa es ser conscientes, ponga atención aquí, tienen que sigan acampando ahí, trabajando ellos. Por eso una cosa dije que es ser conscientes de este privilegio de ser hijos de Dios, y otra cosa es vivir conscientemente de que es un privilegio ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pedro está escribiendo cristianos bajo la persecución. Cristianos que en unos versículos anteriores, ¿se acuerda el domingo pasado? Pedro dice con firmeza que ellos amaban a Jesús sin haberle visto, que habían creído en Cristo sin haberle visto. Y no hay mejor privilegio, no hay mejor bienaventuranza que es haber creído en Cristo sin haberle visto. No hay mejor bienaventuranza, no hay mejor privilegio. Sin embargo, Pedro, en medio de todas estas maravillosas afirmaciones de un amor genuino de estos hijos de Dios, él todavía les escribe para hacerles recordar, para decirles, no se olviden del privilegio de ser hijos de Dios. No se olviden del privilegio de ser partícipes del completo plan de Dios para salvación, que fue anunciado en previas generaciones, mas que ahora se ha manifestado en Cristo Jesús. No te olvides del privilegio de ser llamado hijo e hija de Dios. Ahora yo creo que los que estamos aquí presentes, todos consideramos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aún el privilegio de poder congregarnos al aire libre. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Pero Dios quiere enseñarnos en esta tarde que no solo vivamos conscientes de este privilegio, solo cuando nos reunimos o solo cuando nos preguntan. La palabra de Dios nos quiere enseñar a que aprendamos a vivir privilegiados por la salvación en Cristo. De manera que en todas nuestras decisiones, de manera que en nuestra manera de vivir, sean todas hechas con Cristo en mente y viviendo conscientemente de este privilegio que es ser hijos de Dios. Fíjate que es la transición a veces que pasa una persona soltera al matrimonio. ¿Cuántos solteros hay aquí? Bueno, ya los conozco, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno es soltero, tiene que pasar a una vida de matrimonio y hay una transición. Porque cuando eres soltero te manejas solo. ¿Sí o no, varones solteros? Te manejas solo, decides solo, tomas decisiones independientes, ¿sí? Pero cuando te casas, ahora en el matrimonio, comienzas a tomar decisiones conscientes de que tienes un esposo, de que tienes una esposa, de que tienes hijos. Ahora ya no jalas contigo mismo, ahora jalas con toda la tribu de Israel. ¿Sí? Pero es un privilegio ser esposo, ¿sí o no? No, otra vez. Ahora voy a alargar el sermón para que se quemen bajo el sol. Ay, no. Varones, hermanas, saquen a los varones afuera del sol. Varones, ¿es un privilegio ser esposo? Hermanas, ¿es un privilegio ser esposa? Hijos, ¿es un privilegio ser hijos? Sí, padres, ¿es un privilegio ser padres? Amén. Es un privilegio tener una familia. Es un privilegio
tener una familia en lo natural. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Pero ya no nos movemos solos en ese ambiente familiar. Ahora esas decisiones las tengo que compartir con mi esposo, mi esposa, con mi familia. De igual manera, la salvación es un gran privilegio. Es un estilo de vida diferente. Es vivir conscientes y tomar decisiones diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas veces tomamos decisiones en la vida como diciendo, el único que vive aquí soy yo. Amén. Pero tenemos que vivir conscientes de que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Por eso el apóstol Pedro en esta tarde nos quiere hacer recordar el privilegio de la salvación. Y este es mi tema número 6 de esta tarde, el privilegio de la salvación, el privilegio de la salvación. Pero primero vamos a definir esta palabra que comúnmente usamos como privilegio, ¿sí? ¿Qué significa en realidad esta palabra privilegio? Y es que el mundo tiene un concepto y una actitud muy diferente al real significado de privilegio. Déjame darte la definición de esta palabra privilegio. Privilegio es en parte una ventaja exclusiva. Es una ventaja exclusiva o especial. Privilegio es una ventaja exclusiva o especial que alguien goza, ¿sí? Una ventaja especial que alguien goza, pero por asignación o por concesión de un superior. O sea, alguien te dio ese privilegio, ¿sí? Alguien te dio esa exclusividad. Eso es privilegio. Es una ventaja exclusiva. Es especial. Pero alguien te lo dio, ¿sí? Otra definición de privilegio es que se da mediante un pacto o un convenio. Un privilegio se otorga a través de un pacto o de un convenio. Pero de igual manera alguien superior a ti te lo da, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos saben que nacer en este país tiene sus privilegios? ¿Sí? ¿Cuánto gringo hay acá? ¿Cuántos saben que nacer en este país tiene sus privilegios? Pero esos privilegios, si naciste acá, tú no te los ganaste, ¿sí? O sea, nadie escoge dónde va a nacer, ¿sí? Entonces, esos privilegios que recibes por nacer en este país ya están establecidos soberanamente y constitucionalmente por este país. Toda persona que nace dentro de este territorio tiene como derecho a gozar de todos los privilegios que ofrece este país como ciudadano, ¿sí? Pero por otro lado, tú te puedes nacionalizar, ¿sí o no? Y puedes llegar a tener esos mismos privilegios, pero ya no por derecho de haber nacido aquí, sino mediante, ahí está la segunda definición, un pacto, mediante un convenio, mediante un juramento de lealtad, de defender y respetar la constitución de este país. Y gozas de esos privilegios, ¿ok? Lo que quiero que vayas captando es que el punto hasta aquí es esto en la palabra privilegio. Un privilegio se otorga, no se gana necesariamente. Un privilegio se otorga, no se gana necesariamente. ¿Estamos? ¿Okay? Ahora, otro factor, otra definición de la palabra privilegio. Y es que privilegio tiene un término legal. La palabra privilegio en latín es privilegium. Privus significa privado. Y legalis significa ley. ¿Okay? Un privilegio también puede venir a través de un acto o una transición de la ley o una aplicación de la ley, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de adopción, ¿sí? Cuando sucede el proceso de adopción, hay un procedimiento legal y el que es adoptado recibe el apellido de la familia y por lo tanto todos los beneficios y los privilegios de una familia. Ese privilegio se da por un proceso legal. ¿Okay? ¿Vas anotando ya? ¿Estás tomando notas? Okay. Vamos a ver, te voy a dar un factor más, esta palabra privilegio. En la Biblia, cuando Pablo usa la palabra privilegio, lo usa con los creyentes de Macedonia, que ellos estaban en grande prueba de tribulación y estaban en profunda
pobreza. Pero los cristianos de Macedonia dice que rogaban tener el privilegio de poder dar. Y dice que dieron más allá de sus fuerzas. Ahora, esta palabra que usa Pablo por privilegio es la misma palabra en griego que se usa por gracia. Y es la palabra charis. Privilegio en la Biblia se traduce como gracia. Desde el aspecto bíblico, privilegio también se traduce como gratitud. ¿Qué significa bíblicamente privilegio? Gracia y gratitud. Me gusta esta definición que te voy a dar. Es una influencia divina sobre el corazón que se refleja teniendo una actitud de agradecimiento. Es una influencia divina en el corazón que se refleja teniendo una actitud de agradecimiento. Eso es privilegio del aspecto bíblico. ¿Ok? Entonces, como definición, privilegio es siempre una ventaja especial que no se gana, sino que se recibe. Podemos venir a gozar de muchos privilegios en este mundo, pero esos privilegios no se obtienen por ganancia propia. Son entregados por alguien superior, que tiene esa autoridad de extender esos privilegios. Esa es la definición original de privilegio. Se recibe, no se gana necesariamente. Y la Biblia añade la correcta actitud. Y tiene mucho sentido. Porque al ser extendido un privilegio, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser de agradecimiento. Es un privilegio poder reunirnos en este lugar, ¿sí o no? Quien nos haya dado permiso o no, gracias. Gracias. Últimamente, gracias Dios, porque todo esto es de mi papi Dios. Bueno, la silla de sacramento dice, ¿verdad? Pero si Dios no se lo da, Dios no se lo da. ¿Sí? Entonces, estas definiciones que te he dado, piénsalo ahora en términos del privilegio de la salvación. Tremendo, ¿eh? La salvación no se gana, se recibe. ¿Y quién la da? Un ser divino y superior, ¿sí? ¿Y cuál debe ser la actitud del beneficiado? ¿Cómo debe expresarse? Con gratitud. Fíjate cómo esta palabra privilegio viene en todo aspecto, ¿sí? Vamos a seguir meditando en este privilegio de la salvación. La salvación es por gracia. Es una ventaja especial. Es una ventaja especial, no por obras, no por ganármelo, sino como un regalo de Dios. Considera el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Realmente yo no escogí ser parte de la familia de Dios, sino que fui atraído por su gracia. Y en un proceso de ley, fuimos adoptados en Cristo Jesús. Y fuimos hechos hijos e hijas de Dios, con todos los beneficios de una vida eterna y del reino celestial. ¿Amén? Un privilegio no se gana, se recibe. Y se demuestra con una vida de continuo agradecimiento en nuestras decisiones y en nuestro diario vivir. Esa es la interpretación equilibrada del privilegio. Pero ¿cómo lo interpreta el mundo? ¿Cómo interpreta el mundo hoy en día la palabra privilegio? Muy lejos de la verdadera definición, ¿sí? Porque si acabamos de aprender que privilegio no se gana, pero se recibe y es una demostración de gratitud, el mundo considera el privilegio como algo así, como dijo el hermano, un derecho. ¿Qué dice el mundo? Es algo que yo me lo merezco, ¿sí? Es algo que yo lo puedo obtener. Es una ventaja, dice el mundo, acerca del privilegio que yo puedo ganar sobre los demás con mi propio esfuerzo. Así lo interpreta el mundo, ¿sí o no? Con esa definición del ser humano, de privilegio, el ser humano ha llegado a crear todas las falsas religiones porque quieren llegar a Dios, pero lo quieren hacer a su manera.
Quieren tener ese privilegio, pero a su manera de hacerlo. Y crean falsas religiones. Con esa distorsionada definición, el hombre ha creado las distintas clases sociales. Porque cada clase social tiene su privilegio, ¿sí? Donde ahora el privilegio está basado sobre el poder y las riquezas, ¿sí o no? Con esa distorsionada definición, el mundo se atribuye privilegios por el tipo de educación que logras. ¿Dónde te graduaste? De Harvard, ¿no? ¡Ay, qué privilegio! ¿Sí? O dependiendo del lugar donde naces. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es tanto, tanto, de tanto y de tanto y de tanto. ¡Qué privilegio! ¿Españoles? No, de aquí del rancho. ¿Sí? Mira, con esa distorsionada definición de privilegio, ponte a pensar, ¿cuántos se han atribuido privilegios basados en el color de la piel? ¿Sí o no? Te sacan la tarjeta, ¿verdad? Este es mi color. Tengo privilegios. ¿Cuánto distorsionado privilegio se da el mundo a sí mismo basado en el género, hombre o mujer? Aquí en este país la mujer tiene más privilegios que el hombre, ¿sí o no? ¿Cuánto privilegio se ha dado este mundo basado en la raza? ¿Sí? Basado en la edad que tienes o cuánto dinero tienes. ¿Sí? Mira, lo que Dios creó con igualdad, porque Dios ha creado las cosas, Él no hace acepción de personas. ¿Sí? El mundo lo ha cambiado para hacer acepción de personas, basado en reunir ciertos requisitos para poder recibir ciertos privilegios. En una aplicación tú marcas el cuadrito correcto y te van a llegar todos los privilegios. ¿Sí o no? ¿Quieres medical y esas cosas? Pon la cajita correcta y vas a recibir beneficios, privilegios. Y yo digo, ¿cómo el mundo va a lograr en su intento, ¿verdad?, de igualdad, si establece muchos diferentes privilegios que el ser humano se otorga? Y la misma definición de privilegios es tener una ventaja exclusiva por sobre los demás. El mundo quiere lograr la igualdad, pero sin embargo sigue haciendo distinción basado en los privilegios que este tiene y aquel tiene. Nunca va a lograr la igualdad, porque la igualdad solo se logra a través de Cristo. ¿Sí? Pero lo que Pedro y la Biblia nos enseña es que el hombre en realidad solo puede gozar de un solo divino privilegio. Un privilegio, iglesia, que no se basa en los requisitos que podamos lograr a reunir. No se basa en el color de tu piel, no se basa en tu género, no se basa en tu estatus social o económico, no se basa en tus ancestros o dónde naciste. Incluso el pueblo de Israel pensó equivocadamente que el privilegio de la salvación sería solo para los judíos. Fíjate. Pero el plan de Dios es que el único y verdadero privilegio que el hombre puede gozar no se basa en reunir ciertos requisitos humanos. Este verdadero y eterno privilegio se basa estrictamente y únicamente en la gracia de Dios. Es un privilegio que se recibe, no se gana, por gracia. Y es lo que Pedro afirma a estos creyentes dentro del contexto de la persecución, que ellos estando sin libertad, en necesidad y bajo el sufrimiento, Pedro afirma que si profesamos la verdadera religión en Cristo, somos más que privilegiados. Y este privilegio, amada iglesia, es suficiente como cristianos para poder atravesar cualquier sufrimiento que podamos enfrentar o que estemos enfrentando. Por eso estar aquí debajo del sol, pero para escuchar la palabra de Dios para mí es un privilegio. Ustedes saben que yo en el sol me derrito. En la iglesia, con la temperatura menos 20 grados, ¿verdad? Y igual me derrito. Todas las ovejas ahí con frío y el pastor bien fresco. Aunque no lo crean, aquí estoy sufriendo. ¿Pero por qué lo hago? Porque es un privilegio
predicar la palabra de Dios. Es un privilegio poder reunirnos como iglesia, aún a pesar de estas circunstancias, y exaltar el nombre del Señor y escuchar la palabra. Es un privilegio, iglesia. Por eso con nuestro estudio de hoy quiero responder a tres preguntas sobre el privilegio de la salvación. Tres preguntas sobre el privilegio de la salvación. Ahí te va. Número 1, ¿por qué somos privilegiados como cristianos? ¿Por qué somos privilegiados como cristianos? Es decir, ¿de qué manera es que hemos llegado a ser privilegiados como creyentes? ¿Okay? La primera pregunta es, ¿por qué somos privilegiados como cristianos? La segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer con este privilegio? ¿Para qué tienes este privilegio? ¿Qué podemos hacer con este privilegio? ¿Sí? Es decir, gozar de un privilegio también viene con sus responsabilidades, ¿sí o no? ¿Sí? Así que la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer con este privilegio? Número 3, la tercera pregunta que vamos a responder, ¿por qué es importante este privilegio? ¿Por qué es importante? Es decir, ¿de qué me beneficia este privilegio? ¿Okay? Entonces vamos a responder a tres preguntas. ¿Cuál es? ¿Qué hago? ¿Y para qué me sirve tener este privilegio de ser cristianos? ¿Está ahí, iglesia? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué es que somos privilegiados o de qué manera es que somos privilegiados como creyentes? Te voy a dar dos razones. Dos razones de por qué somos privilegiados. Número 1, somos privilegiados por nuestro superior conocimiento de la gracia. Somos privilegiados por nuestro superior conocimiento de la gracia. Y número 2, somos privilegiados por nuestra superior experiencia de la gracia. ¿Okay? Conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Entonces, ¿por qué somos privilegiados? Por nuestro superior conocimiento y nuestra superior experiencia de la gracia. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. Primero, superior no tiene nada que ver con nuestra capacidad. No se te vaya a subir aquí ¿verdad? No te vayas a las nubes. Superior no tiene nada que ver con nuestra capacidad. Pero superior tiene que ver con el ser privilegiados porque gozamos de un mayor o completo conocimiento de la gracia de Dios para salvación. Y no solo lo conocemos, sino que también lo hemos probado. Hemos probado la completa gracia de Dios. Mira lo que dice los versículos 10 y 11 de 1 de Pedro, capítulo 1. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Básicamente Pedro está comparando el conocimiento y la experiencia de la gracia que hoy podemos gozar en Cristo con el conocimiento y la experiencia de la gracia que los creyentes tuvieron antes de Jesucristo. Nuestra experiencia de la gracia en Cristo es en todo aspecto superior a los antiguos creyentes. Nuestro conocimiento y experiencia de la gracia es en todo sentido superior a lo que experimentaron los antiguos creyentes. Repito, no por nuestra capacidad, no por habernoslo ganado. Recuerda la definición de privilegio. Pero es más bien por haber sido revelado a nosotros en estos tiempos. ¡Qué privilegio! Bien hubiera cada uno de nosotros haber nacido en el Antiguo Testamento. Nos hubiera tocado estar detrás, del otro lado de la cruz, antes de Cristo. Y aún así, los que vinieron antes de Cristo, los profetas, dice que inquirieron diligentemente, indagando. Apunta esas palabras: inquirir, diligentemente, indagar.
Aún del otro lado de la cruz, los profetas inquirían diligentemente, indagaban acerca de la salvación que tú y yo ahora gozamos en Cristo. Ponlo de esta manera, en el Antiguo Testamento, ellos tenían ciertas piezas de la salvación. Y cada pieza que ellos podían llegar a poner juntas, solo los dejaba con un mayor deseo de completar el conocimiento de cómo es que sería llevado a cabo la salvación. No tendrían idea, pero tenían deseo de saber cómo es que Dios salvaría al mundo. Por eso esas palabras que te dije que escribieras, inquirir diligentemente, indagar, dan a revelar que los antiguos creyentes buscaban ansiosamente conocer la salvación de Dios por medio del Mesías, del Salvador. ¿Y por qué lo buscaban diligentemente? ¿Solo para tener conocimiento? No, ellos querían disfrutar el conocimiento y la experiencia que tú y yo tenemos ahora de la gracia de Cristo. Estamos hablando de los profetas. No se distraigan con Fufú, déjala Fufú correr ahí. ¿Sí? ¿Sí? Mira, si de alguna manera tú pudieras viajar en el tiempo e ir al Antiguo Testamento y encontrarte con cualquiera de los grandes profetas. A ver, ¿cuál es tu profeta preferido, favorito? A ver. ¿Pedro? No. ¿Pablo? No, ese fue el apóstol. Profetas, está bien, hermano. Daniel, ajá. Ezequiel, Isaías, Elías, Jeremías, Zacarías. Elías, por ahí, ¿verdad? Si tú pudieras viajar al Antiguo Testamento y encontrarte con estos profetas, estos grandes profetas, o con Abraham, o con mi tocayo David, ¿verdad? ¿Sabe lo que ellos te preguntarían ansiosamente? ¿De dónde vienes? Vengo del futuro. No te van a preguntar que cómo está la economía en el futuro y quién ganó el championship y no sé qué. Bueno, no te van a preguntar nada. ¿Sabes lo que te van a preguntar? Te van a preguntar esto. ¿Cómo es que el Mesías pudo salvar al mundo? ¿Cómo es que lo hizo Jesús? Es más, ni conocían el nombre de Jesús todavía. ¿Cómo fue que el Mesías salvó al mundo? ¿Cómo lo hizo? Y te van a preguntar, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente disfrutar la gracia de Dios? Ellos te dirían, ¿cómo anhelo poder sentir lo que tú sientes, gozar de lo que tú gozas en el Mesías? Tener el conocimiento y la completa experiencia, la mayor experiencia del Salvador del mundo. Ponte a pensar, yo no sé tú, pero ¿cuántas veces no hemos deseado tener el privilegio de escuchar así audiblemente la voz de Dios, como Moisés, que le habló a Dios a través de una zarza ardiente? ¿Nunca has orado y dices, Señor, ay, que esta tableta me hable, háblame, Señor, ¿verdad? Manifiéstate, Señor, háblame porque no te oigo, no te escucho? ¿Nunca has orado así? ¿Cuántas veces no has deseado que Dios se muestre así como en una nube de día? Y ahorita una nube de día, ¿verdad? Ay, Señor, una nube de día pues caliente, manifiéstate. Porque si digo columna de fuego, pues ahorita no, ¿verdad? Nos achicharramos, ¿sí? ¿Cuántas veces no has deseado que Dios te dé sueños? Y visiones. Señor, revélame como lo hiciste con tu siervo José allá en Egipto. Dame sueños. Háblame como a Daniel. O ya de plano, así como Juan el Bautista. Señor, que pueda así llegar a ver a Jesús y yo poder decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué? Todos esos hombres de Dios, incluso Juan el Bautista, porque él no llegó a ver a Cristo morir y resucitar, pero todos esos hombres cambiarían en un instante y sin lugar a duda todas sus experiencias que tuvieron directamente con Dios por tu conocimiento y experiencia de la gracia de Dios en un Cristo muerto y resucitado. Ellos te dirían, te lo cambio todo por conocer esa gracia completa que fue manifestada en el Mesías. ¿Cómo se siente? ¿Estás entendiendo el privilegio? ¿Cuántos cristianos hoy quieren, entre comillas, más de Dios? Buscando experiencias, ¿no? Algunos lo buscan en la experiencia.
Algunos quieren más de Dios en las emociones, quieren ver milagros, quieren ver prodigios. ¿Cuántos cristianos declaran ahí querer ver el poder de Dios? Cuando, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, hubiera dado todo por conocer y experimentar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, cada vez que pienses que la Biblia no es suficiente, cada vez que pienses que necesitas experiencias, recuerda que tienes contigo el conocimiento de Cristo, que los profetas que hablaban directamente con Dios no lo tenían. Pero dice que anhelaban conocer y experimentar la completa gracia de Dios. Sí, ellos vieron milagros, sí, ellos vieron prodigios, vieron la mano de Dios abrir el mar y destruir a Faraón. Y a eso los cristianos de hoy en día gritan aleluya. Pero no hay mayor manifestación de poder y mayor obra maravillosa que la cruz del Calvario y el Hijo de Dios, Cristo Jesús, resucitado. No hay mejor y mayor maravilla que eso. Cada uno de los antiguos creyentes tenía en parte el conocimiento de Cristo, pero tú y yo tenemos la completa revelación del Hijo de Dios y del plan redentor de Dios. Eso es un privilegio. Para entender esto, imagínate, si tienes un rompecabezas de 10,000 piezas y por allá le doy a uno 1,000 piezas, por allá le doy 1,000 a otro, por allá 1,000 a otro, 1,000 a otro. ¿Qué pasa cuando tú completas tus 1,000 piezas, pero sabes que te faltan otras? ¿Qué sucede cuando estás haciendo un rompecabezas, pero te falta una pieza y no la encuentras? ¿Estás bien tranquilo? No, yo la vi, ¿dónde está? Tienes que encontrar esa última pieza para completar el rompecabezas, ¿sí o no? Así estaban los profetas. ¿Sí? Dice en Hebreos 11:13, que conforme a la fe murieron todos estos, o sea, todos esos hombres y mujeres de fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sin embargo, tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, tenemos la completa revelación de Cristo Jesús y disfrutamos de la completa gracia de Dios. Lo más cercano a los profetas antes de la cruz de Cristo fue aquel hombre en Lucas llamado Simeón, que cuando vio al niño Jesús en el templo, lo tomó en sus brazos. Dice que bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Es decir, ahora sí, Señor, llama a tu presencia, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Sí? Simeón fue el más cercano a Cristo de los antiguos creyentes, que tuvo un vislumbrar del Mesías, una pequeña luz del Mesías, y fue suficiente para que él muriera en paz. Pero tú y yo somos privilegiados porque tenemos ahora todo el esplendor de Cristo, la luz del mundo, revelada a nosotros en toda su gloria y majestad. Este privilegio viene a nosotros en la revelación en Cristo. Y si el completo conocimiento de Cristo, iglesia, no fuera suficiente, también tenemos la completa manifestación, la experiencia de la gracia de Dios. Fíjate que la gracia de Dios siempre ha existido. Yo sé que a veces nos referimos al Antiguo Testamento como la ley y el Nuevo Testamento bajo la gracia, pero Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Él nunca ha dejado de existir, es su naturaleza. La diferencia entre la gracia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es que la gracia en el Antiguo Testamento se manifestaba, pero de manera muy lejana todavía. Pero hoy podemos experimentar la gracia de Dios cercana, y no solamente cercana a nosotros, pero podemos internamente disfrutar la gracia de Dios. Ya no está lejos, ahora la gracia de Dios nos ha alcanzado. Es gran diferencia. Te voy a dar un ejemplo de esto para que visualices. Imagínate venir hoy a la reunión aquí de Parque al aire libre, y en lugar de cantar y alabar a Dios o de escuchar su palabra, esta mesa que está aquí atrás la pongo aquí adelante y de repente de atrás saco un cordero, lo pongo sobre la mesa y lo comienzo a degollar. Y luego te voy a hacer pasar uno por uno para esparcirte la sangre del sacrificio. ¿A cuánto le gustaría una reunión así? Bueno, si vamos a comer cabrito después o cordero, ¿verdad? Asado, bueno.
¿Te imaginas venir a una reunión así donde cada domingo nos reunimos para sacrificar un animal y para ser esparcido la sangre del sacrificio? ¿No te gustaría eso? Está en la Biblia. Bueno, así eran las reuniones del pueblo de Dios. Era una sombra lejana de la gracia, del perfecto sacrificio del Mesías. Imagínate si en lugar de venir a celebrar a Cristo cada domingo y adorarle por lo que Él hizo en la cruz, imagínate nos reunimos una vez al año y solo nos reunimos para preguntarle, Señor, ¿será este el año? ¿Será este el año del Señor en donde veremos al Mesías? ¿Será hoy? Pero qué privilegio que ya no tenemos que esperar la venida del Mesías para salvación, porque Cristo vino, murió y resucitó. Ya no tenemos que esperar la salvación de Dios, la salvación ya ha llegado en Cristo Jesús. Ahora solo esperamos que gozar de la completa gracia de Dios eternamente allá en nuestro destino, que es la gloria de Dios en los cielos. Ahora solo tenemos que esperar cuando seamos llevados en gloria, es todo. Ya vino la salvación, Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo respondemos a esta primera pregunta? ¿Por qué somos privilegiados en ser cristianos? Porque tenemos la completa revelación de Cristo y hemos experimentado la completa gracia de Dios. Segunda pregunta, ahora que somos privilegiados, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si te pones a pensar en el mundo, cuando se habla de privilegio, el mundo hace tres cosas con el privilegio. Lo abusa, no lo valora o lo puede poner en buen uso. ¿Qué hace el mundo con el privilegio que se le da? Lo abusa, no lo valora o lo puede poner en buen uso. Así también el creyente con el privilegio de la salvación. En este mundo muchos hemos sido testigos de cómo la gente abusa de los privilegios que reciben. No tenemos que dar ejemplos de eso. Pero lo mismo llega a suceder con el cristiano que ha recibido el privilegio de la salvación por gracia. Porque hay creyentes, aunque usted no lo crea, que abusan del privilegio de la gracia. El apóstol Pablo claramente lo dijo en Romanos capítulo 5. ¿Seguiremos pecando para que Dios me muestre más de su gracia? ¿Y cuál fue la respuesta? Un refutable no. Pero muchas veces, iglesia, caemos en el abuso de la gracia. No nos importa pecar porque después de todo decimos, bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿sí o no? Esa es la clásica, ¿no? Cada vez que vas a pecar conscientemente te sacas la misericordia de bolsillo. ¿Sí? O la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí es cierto, pero no es para ser abusada. Cuando dejamos de vivir conscientes del privilegio de la salvación, caemos en el abuso de la gracia. Nos comportamos como si no hubiera consecuencias del pecado. Y vivimos actuando como si la gracia de Dios fuera como un cheque en blanco. Para seguir pecando, para seguir comportándome en la carne y para no cambiar. Eso es un abuso de la gracia. Una buena pregunta es, ¿dónde está el conocimiento y la experiencia de la gracia cuando pecamos? Cuando actuamos en la carne, ¿dónde está? Hay un dicho en inglés que dice, al español, la familiaridad de algo o alguien genera desprecio. La familiaridad de alguien o algo genera desprecio. ¿Qué significa esto? Que cuanto más o más conoces a una persona, cuanto más y más conocimiento tienes de una persona o te familiarizas con alguien, menos tratas a esa persona con respeto y dignidad. Si no, pregúntale a los matrimonios. Esposo, ¿cómo tratabas a la esposa cuando antes estaban solteros todavía, verdad? Ay, amorcito. Y esposa al esposo, papacito, lo que tú quieras. Pero cuanto más te has familiarizado con tu pareja, ¿cómo los tratas ahora? Y el que se ríe es porque, bueno, ¿sí? Es cierto.
La familiaridad de algo, de alguien, genera desprecio. Y tristemente así llegamos a veces a comportarnos con el conocimiento del Evangelio y con la persona de Cristo. Cuanto más y más conoces el mensaje de la gracia, muchas veces menos y menos mostramos respeto por la divina gracia de Dios. Esta pandemia es lo que tristemente ha demostrado o ha sacado a relucir de muchos creyentes. Pasamos más tiempo en casa, ¿sí o no? Pero menos tiempo en la Biblia. Pasamos más tiempo en casa, ¿sí o no? Pero menos tiempo orando. En cada ejemplo y apatía que veo en los cristianos de estos tiempos de pandemia, más y más estoy convencido que si la iglesia dejara de reunirse, muchos cristianos estarían tranquilos y cómodos. Ponte a pensar en eso, Más y más estoy convencido que si la iglesia de plano cerrara sus puertas, muchos cristianos estarían contentos y despreocupados. Eso es alarmante. Sin ignorar los efectos del coronavirus y su realidad, muchos cristianos usan la pandemia como una excusa para dejar de esforzarse y venir a congregarse. Muchos cristianos han usado la pandemia para así disimuladamente desaparecer de la iglesia y dejar de congregarse. Algunos lo han usado para alejarse de Dios. Esa era su excusa. Otros han usado la pandemia para, buscar ahora una forma cómoda y preferible a mi manera de adorar a Dios. Eso es un abuso de la gracia. Muchos que una vez dijeron seguir a Cristo, ahora dicen, cuando pase la pandemia voy a regresar a las cosas de Dios. Un hermano hace unos días me comentaba que alguien le dijo, mira hermano, cuando pase la pandemia voy a regresar a la iglesia. Y este hermano le dice a este cristiano, ¿sabes qué? Te equivocas. Porque la Biblia dice que este mundo va a ir de mal en peor. Camino a la destrucción. Las cosas no van a mejorar. Y si no es la pandemia va a ser otra cosa. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate que las más recientes encuestas de apenas hace una semana, ahora en julio, dice que del 100% de personas que se congregaban, que asistían en persona a una iglesia antes del coronavirus, 4 meses después, ¿sabes qué porcentaje de personas todavía asisten en línea? 35%. De las 100 personas que se congregaban en una iglesia antes de la pandemia, ahora solo el 35% se conectan todavía en línea. 32% dejó de asistir o de conectarse. Estoy viendo cuántos se conectan aquí a la transmisión. Qué triste verla. No es por los números, hermanos, sino porque yo sé cuántos faltan aquí. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de esta congregación. 32% dejaron de conectarse, 14% en la pandemia se cambiaron de iglesia. Y el 18% se conecta en línea, pero con otra iglesia ahora porque esa transmisión es más amena, es más, no predica tanto el pastor, ahí no me dan duro. Se conectan a la hora que me conviene, entonces todo eso, iglesia, es un abuso de la gracia. Ahora estamos al aire libre. El coronavirus, no, ok, ahora estamos al aire libre. Te puedes haber sentado una milla allá y está bien, escuchas. ¿Dónde está, iglesia? No ustedes, hermanos, están aquí. ¿Dónde está el resto de la iglesia? ¿Sí? ¿Todavía consideran un privilegio ser hijos de Dios? ¿Sí? Espero, iglesia, que vivamos conscientes de que como creyentes no debemos abusar la gracia de Dios, ni tampoco dejar de valorarla, porque es la segunda cosa que podemos hacer con este privilegio de la salvación, no valorarla. Gracias a Dios que estamos aquí, bajo estas temperaturas, y los que están también conectados fielmente.
Somos conscientes de no dejar de valorar la gracia de Dios, pero no olvidemos este privilegio. Tenemos que valorar cada momento, cada oportunidad que Dios nos da de disfrutar el privilegio de la salvación. Antes de la pandemia era un privilegio poder congregarnos, ¿sí o no? Sin ninguna restricción. Pero algunos no le pusieron valor a ese privilegio. Y vino la pandemia. Y se nos quitó aquel privilegio. Y muchos se enfriaron. Luego se nos dio el privilegio de reabrir la iglesia, aunque con restricciones. Se nos dio el privilegio de, aunque un poco distanciados, se nos devolvió ese privilegio de congregarnos en persona. Y todavía algunos no valoran ese tiempo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora se nos da el privilegio de estar al aire libre y escuchar la palabra de Dios y adorar, y no hay nadie que nos detenga. Les voy a confesar algo, yo estaba un poco en la carne, sí, nervioso, porque dije que de repente vienen por aquí, nos van a cortar la reunión y estoy mirando alrededor. ¿Saben quiénes estamos aquí? Solo nosotros. Gloria a Dios. Es como que Dios dijo, ¿ustedes quieren el parque para ustedes? Ahí se los doy. Hermanos, qué privilegio. Pero ¿cuántos han dejado de valorar ese privilegio de poder congregarnos? No importa qué razón tú pongas, no hay ninguna razón, no hay ninguna excusa para desvalorar la gracia y el privilegio que tenemos de congregarnos como hijos de Dios. No hay excusa. ¿Tienes miedo a un virus? Allá tú y el Señor. Pero Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría y tenemos la fe en el Señor. No para hacer, hacer tonterías y no ser sabios en este asunto, sino para obrar con fe y con sabiduría. Es un privilegio, iglesia. Es un privilegio compartir así la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, estoy convencido que si estos fueran los tiempos bajo la gracia y bajo la revelación del Espíritu de Dios que tenemos hoy, si por aquí andaran los profetas, estarían hoy en este momento aquí en este parque escuchando la palabra de Dios. Bajo el sol no importa, más caliente estaba en Israel. Y aquí estarían escuchando la palabra de Dios, escuchando la revelación del Hijo de Dios. Y ahora sí, como el refrán dice, las cosas se aprenden a valorar cuando ¿qué? Cuando ya lo tienes. Ahorita tenemos esta oportunidad y después ¿qué? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Tenemos que apreciar cada oportunidad que Dios nos da para ser obedientes a la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. No, al diablo no le gusta que diga eso, ¿verdad? Se apaga el micrófono. No dejando de congregarnos. Ahora, iglesia, quizás tú no eres de los que abusan de la gracia, pero muchas veces ciertamente no valorizamos el privilegio de la gracia como deberíamos. Fíjate que durante el periodo de la Edad Media, entre el siglo V y XV, también se conoce como la Edad Oscura o Negra, también hubo cristianos, 1000 años, también hubo pandemias, pero la Biblia no la tenían en mano como la tienes tú y yo. Desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento hubo creyentes sin dirección bíblica, sin que nadie les predique, sin reuniones al aire. Pero lo poco que conocían de Cristo lo aprendieron a valorar y se aferraron sus vidas no a múltiples revelaciones, no a conceptos teológicos, sino a una sola revelación, que en Cristo Jesús hay vida eterna. Y eso los llevó a perseverar. Eso los llevó a terminar su carrera con fe. Y me temo, iglesia, que la iglesia en general ha dejado de valorar el privilegio de ser llamados cristianos. Hoy en día ante una simple pandemia. Pero hay una cosa que podemos hacer con este privilegio y es lo correcto, usarlo. ¿De qué manera debemos usarlo? Ve a 1 Timoteo 4:11.
¿De qué manera debemos usar correctamente este privilegio de ser llamados hijos de Dios? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, 12, 15 y 16. Primera de Timoteo 4, 11. ¿Cuál es el bíblico uso? ¿Cuál es el bíblico uso de la gracia, del privilegio de tener la gracia de Dios? Pablo se lo da a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos tienen ese privilegio de ser hijos de Dios? Esto manda y enseña. Que ninguno de ustedes tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en esas cosas. Dile a la persona que está a tu lado, ocúpate en esas cosas. No te duermas, sé que está caliente, pero despierta tú que duermes. Ocúpate en estas cosas. Mira lo que dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto debemos hacer con el privilegio de la salvación. Permanecer en ella, ocuparnos en las cosas de Dios, aprovechando bien nuestro tiempo, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuestro deseo debe ser conocer y apreciar más a Cristo Jesús, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías revelado a nosotros. Es la mejor manera, iglesia, de usar bien el privilegio de nuestra salvación en Cristo. Déjame decirte que no hay nada en este mundo que nos dé la certeza, la seguridad, la fortaleza y el poder para perseverar en medio de las aflicciones, si no es por el conocimiento aplicado de la gracia que Dios nos ha dado en su palabra, la palabra de Dios. Esta palabra, la Biblia que tienes ahí en tu mano, está completa, ¿sí o no? ¿A alguno le falta el Nuevo Testamento? Imagínate si solo tuviera el Antiguo Testamento. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dan Biblias así nada más a mitad, ¿verdad? Aquí te va nada más el nuevo, no. Tenemos hoy la completa revelación de Jesucristo. Lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y tú y yo somos partícipes de esa gracia. Ay, iglesia. Vamos a regresar a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos a responder a esta última pregunta para que no se me sigan derritiendo. ¿De qué manera me beneficia este privilegio? ¿De qué manera me beneficia este privilegio? ¿De qué manera debe afectar esto a mi vida? ¿De qué manera debe afectar esto a mi vida? Primero de Pedro 1:12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, diga nosotros, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Déjame ir cerrando con esto. ¿Sabías tú, iglesia, que los ángeles celestiales en este momento de pandemia están contemplando con expectativa cómo se comporta la iglesia de Jesucristo? Los ángeles de Dios están mirando con expectativa de ver cómo la salvación de Jesús ha tenido un efecto eterno en el cuerpo de Cristo. Cómo se comporta la iglesia. Ellos no tenían conocimiento de la iglesia de Cristo. Y cuando Jesús muere y resucita y la iglesia de Dios nace en aquel día de Pentecostés, los ángeles de Dios estaban expectantes y mirando. En el tiempo de Pedro, los ángeles de Dios estarían maravillados de ver cómo esos creyentes estaban entregando sus vidas por Cristo en medio de la persecución. Gente que no había visto a Jesús, pero que le amaban y creían en Él. Y quizás en esta tarde, bajo este calor, bajo este sol, los ángeles celestiales están mirando hacia nosotros diciendo, mira, Miguel, mira,
Se están reuniendo en un parque. Está ahorita ¿cuánto? 85, 90 grados y están allí escuchando la palabra de Dios. Mira el impacto, mira el cambio que ha hecho la sangre de Cristo sobre estas vidas. Aquellos que se la pasarían 3, 4 horas en el sol jugando fútbol están ahora escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no? Aquellos que un domingo en la mañana estarían de borrachos, tomados y ahí hasta drogados, ahora son nuevas personas en Cristo Jesús, bajo el sol, incómodos, pero escuchando la palabra de Dios que es vida eterna. Y los ángeles de Dios están mirando. Y se maravillan. Se maravillan. Pero sabes que los ángeles de Dios quisieran experimentar eso. Fíjate. Los ángeles de Jehová no fueron los beneficiados de la gracia de Dios que tú y yo podemos disfrutar. Pero miran con asombro el efecto de la gracia en nuestras vidas. ¿Cómo debe afectar esto a mi vida? ¿Sabes cómo? Simplemente esto, no siendo un espectador de la gracia, sino un participante. No seas un espectador de la gracia, sino sé un participante. Es obvio que un espectador no es lo mismo que un participante. Si tú miras un partido de fútbol, por más que te emociones cuando metan gol, si no eres tú el que metió el gol, nunca vas a saber lo que se siente meter un gol. ¿Sí o no? El que metió el gol tiene una experiencia única que solo esa persona lo puede reconocer, lo puede entender. ¿Por qué? Porque fue un participante. El espectador nunca va a entenderlo, a menos que el espectador se convierta en ¿qué? En un participante. Y eso es lo que tenemos que ser de la gracia de Dios. Fíjate que el autor de Hebreo escribe en el capítulo 2 lo que el salmista dice en el Salmo 8. En el Salmo 8, Hebreos 12:6. Muchos hemos leído este versículo, mira lo que dice, ¿ah? ¿Qué es el hombre? Hebreos 2:6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Recuerdas ese versículo? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Muchos hemos interpretado esta palabra ángeles literalmente como ángeles celestiales. Pero mira la palabra en el original que se usa ahí por ángeles. ¿Sabes cuál es la palabra que se usa ahí por ángeles? Elohim. Un nombre de Dios. La traducción más bien dice que hemos sido creados poco menores que divinos, porque solo Dios y la bendita Trinidad son divinos. Pero con la victoria de Cristo Jesús en su resurrección, dice Efesios 2:6, que juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales y nos ha coronado de gloria y de honra. ¿Y para qué lo dice Pablo en Efesios? Para mostrar en los siglos venideros, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El autor de Hebreos está diciendo que somos poco menores que divinos, pero en ese sentido superiores a los ángeles de Jehová, porque gozamos de un privilegio que los ángeles de Jehová solo pueden ser testigos. Pero tú y yo podemos participar de la abundante gracia de Dios. ¡Qué privilegio tenemos, iglesia! Un privilegio que ni los ángeles de Jehová pueden gozar. Y eso es para nosotros, eso es para su iglesia, el experimentar el conocimiento y la gracia, la completa gracia de Dios. Déjame dejarte con este desafío. No seas un expectante de la gracia. Dios nos ha dado el privilegio de ser partícipes de su conocimiento y de su gracia. Cierro con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo con este privilegio de tu salvación? Es tiempo de despertarnos, iglesia que me escuchas en línea. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de despertarnos de un sueño espiritual o una comodidad espiritual. De vivir más allá de ser conscientes. Debemos vivir siendo partícipes de la gracia y de la completa revelación que tenemos en Cristo Jesús.
Es un gran privilegio, iglesia. No lo desperdicies. Valóralo con todo tu corazón. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Padre, Señor, en este momento, en estas horas que hemos estado aquí, Señor, podemos disfrutar tu gracia. Tu presencia, Señor, en este lugar nos ha permitido alabarte, exaltarte con toda libertad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú muestras tu gracia para con tus hijos. Para los que te buscan, Señor Padre, tú no los dejas en vergüenza. Para los que vienen a buscarte no con otra intención, sino con la única intención de alabarte, de glorificarte, de exaltar y conocer tu nombre, Señor Padre. Tú no los dejas en vergüenza. Gracias, bendito Dios, por este tiempo y por tu palabra, por mis hermanos, Señor, aquí en el parque y por los que están en línea, Señor. Gracias, Padre. Que aprendamos, Señor Padre, cada día a vivir conscientes, Señor, de este privilegio que nos has dado en ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, bendícenos. No sabemos lo que el futuro, Señor, depara para nuestras vidas, pero tú sí lo conoces, Señor. Y tú tienes, Padre, Señor, nuestras vidas en tus manos. Gracias, Padre, Señor, por permitirnos adorarte y alabarte. Qué privilegio, Señor, es estar delante de tu presencia. Qué privilegio, Señor, es abrir tu palabra y adorarte con toda libertad. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre, y la honra, ahora y eternamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios le dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.